Jo en dic futur. Créixer. Solidaritat. Excel·lència. De tot això, nosaltres en diem La Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa. Yo lo llamo futuro. Yo lo llamo... Molt bé. Bon dia, benvinguts. És curiós perquè si jo hagués tingut que organitzar la taula per l'Anton Costas i per mi mateix... Ara millor? No, de moment era una tonteria. O sigui, no... Que si hagués tingut que organitzar la taula, probablement hauria posat els noms al mig i no en una banda, perquè la impressió de tenir el senyor Costas arraconat a la dreta, per arraconat i per la dreta no ho trobo procedent. Però bueno, no passa nada. En tot cas, benvinguts en aquesta nova sessió del cicle que venim organitzant a Fundació Fòrum Ambiental i amb Eurocat, a qui dono les gràcies naturalment i evidentment per la seva cooperació i gràcies als assistents per ser-hi un dilluns al matí que té objectivament el seu mèrit. I aprofito també, a més de donar les gràcies als organitzadors i als ponents, que agraeixo moltíssim la seva presència, també aprofito per demanar excuses als ponents de la segona taula rodona, perquè a 2:15 tindré que marxar, malauradament, i no es podrà sentir en bona mesura en directe, encara que el sentiran diferit, perquè al tanto el que diuen que aquí es grava tot. Aquí todo se grava, o sigui, bueno, lo seguirem diferido. És un tòpic dir que vivim temps d'incertesa, de desconcert, de desorientació, i és cert, o sigui, a nivell universal, i també a casa nostra, i a la nostra casa més, per raons també de tipus exclusivament domèstic, vivim temps complicats i també és un tòpic, o ja ha desvingut un tòpic, dir que el món i les societats necessiten un nou relat. Cal que algú s'afanyi a construir un nou relat que doni sentit, que ajudi a entendre, que permeti superar aquesta situació d'incertesa o de desconcert. Aquest cap de setmana he encetat l'últim, anava a dir totxo, no és massa respectuós, però l'última bíblia del Piketty, de les 1.200 pàgines. Com que les 900 pàgines del Capital al segle XXI li van donar molt bon resultat, va vendre 2,5 milions d'exemplars pesant 900 pàgines, a pensar, bueno, farem 1.200 i a veure què passa. Bueno, però ja va per les 1.200, en realitat està molt bé. És d'una edat intel·lectual notable i diu coses que em semblen molt encertades, altres possiblement discutibles, però hi ha un esforç pel que he llegit fins ara, i no he arribat a la meitat encara, naturalment, i això requereix una mica més de temps, però hi ha un esforç per contribuir a construir aquest nou relat a base, en cert mode, de superar el març. La història de la humanitat no és la història de la lluita de classes, que diuen Marx simplificant molt, sinó és la història de la lluita d'ideologies i la història de la lluita per la igualtat. I aquesta tesi del Piketty, en aquest estudi tan ambiciós, sembla suggestiva. Efectivament, les ideologies han pesat a la història de la humanitat, les ideologies han pesat a la crisi del 2007-2008, segur que la ideologia a partir dels 80, a l'escola de Chicago, etc., hi va tenir un cert pes. Llavors, és molt important en aquest temps d'incertesa que hi hagi persones com el Piketty i com els ponents d'avui que contribueixin a ajudar-nos a tots plegats o que entre tots plegats puguem trobar aquest nou relat. O sigui, parlar d'humanitzar la globalització és una part importantíssima del nou relat. La globalització o és humana o probablement no serà viable, no serà sostenible. El futur del treball és una de les coses que més neguiteja als ciutadans en aquest país i a tot el món, probablement, i com construir una ocupació de qualitat per sortir de l'atzucac també és un tema que interessa vitalment a moltes persones. Bé, i prèviament a aquesta taula rodona amb aquests temes crucials tindrem la conferència inicial a càrrec de l'Anton Costas. El Antón Costas lo conocí en castellano con mi mujer y entonces nuestro idioma familiar es el castellano. O sea, cuando me dirijo a Antón no me sale natural hablarle en catalán.
a veces con mi mujer, como insisto, nos conocíamos en castellano, cuando estamos en un contexto catalano parlante y nos quedamos solos, por inercia seguimos hablando catalán. Hasta que llega un momento que uno de los dos se da cuenta y se pasa al castellano. Es muy curioso, esto de los idiomas, los que tenemos la suerte de ser como mínimo bilingües, pues es muy curioso cómo intercambiamos. Si nos preguntan en qué idioma estamos pensando ahora, seguro que en muchos momentos, a muchos de nosotros nos gustaría concluir si estamos pensando en este momento en castellano o en catalán. Los que realmente tenemos la fortuna de ser perfectamente, bueno, perfectamente, o casi perfectamente bilingües, ¿no? Bien, en todo caso, Antón Costas nos va a hablar del nuevo contrato social verde, que se emparenta con, creo, con la vanguardia intelectual a nivel universal. Hombre, dicho en inglés suena todavía mejor, ¿no? Lo del New Green Deal suena realmente atractivo, pero en todo caso es el esfuerzo que intelectuales de primer orden a nivel internacional están llevando a cabo, creo, para buscar una salida y una interpretación también a lo que está ocurriendo actualmente en la humanidad. Y, bien, de esto nos hablará Antón, entonces no voy a tratar de adivinar qué nos dirá en su conferencia, él nos lo dirá, pero sí me toca formalmente presentarlo. Tampoco voy a insistir mucho en la presentación porque es un poco patético, bueno, quizás excesivo, pero bueno, es un poco absurdo presentar a alguien a quien todo el mundo conoce. Entonces, pues no voy a presentar. Solo voy a contar 4 cosas de la figura de Antón que me divierten. Una es que es un economista que, a diferencia de muchos otros, no tiene miedo a los números. Los economistas, los que han estudiado más cosas, han estudiado Derecho, han estudiado cosas, Sociología, porque hay muchos economistas a los que los números les impresionan mucho. Bueno, Antón no es de estos. Como además de ser economista, es ingeniero, pues es de los raros economistas que es capaz de manejarse con comodidad también con lo cuantitativo. Bueno, es catedrático de Economía, ha sido presidente del Círculo de Economía y actualmente preside la Fundación. Y por concluir esta breve presentación, solo le diré mi impresión de que ha ganado Antón Costas con los años. Usted sabe que con los años pues, nos podemos hacer de todo. Estabilizarnos, mejorar o empeorar. Todo está en nuestra vida. Podemos volver más gruñones, nos podemos volver más esperanzados. Bueno, depende de cada quien. Bueno, Antón Costas, curiosamente, tal como yo lo veo desde fuera, con los años ha ganado en fecundidad. Se publica artículos, libros y tal a mayor ritmo. Al menos esta es mi impresión de lo que había hecho nunca. Ha ganado en sabiduría, a menos que tenga mucho más, eso faltaría, pero en todo caso no todo el mundo es capaz de ganar en sabiduría con los años. Creo que ha ganado en curiosidad intelectual y en libertad también intelectual. O sea, me da la impresión de Antón Costas se manifiesta con más espontaneidad y más, insisto, libertad intelectual de lo que nunca había hecho. Y además, y afortunadamente, ha seguido ganando en bonomía y conservando un notable sentido del humor. Entonces, todo esto hace que para mí Antón Costas sea una persona, bueno, ya se nota, a la que tengo mucho aprecio, mucho respeto y de la que me siento muy afortunado de considerarme amigo. Bueno, Antón, te toca. Buen día a tothom. Es un placer. Gracias, Leandro, por la invitación que me haces para estar hoy aquí y especialmente pues el placer que significa poder compartir este inicio de la mañana con todos ustedes. Muchas gracias. Y muchas gracias a Jaume, ¿no? por estas halagadoras palabras. Lo que tengo es un poco de temor ahora de que después de ellas lo vaya a estropear yo con mi intervención, que no responda a los atributos y a las exigencias que ha dicho Jaume. Pero bueno, muchas gracias. Es muy halagador. Con el paso de la edad probablemente vas perdiendo algunas cosas, es verdad. Es posible que ganes otras. Pero una de ellas es que dejando de lado esa virtud que mi maestro Estapé me decía, vete con cuidado, con la humildad, porque es una virtud que está demasiado sobrevalorada, ¿no? La humildad. Entonces yo me acojo a esto
y hago referencia a una anécdota de don Miguel de Unamuno, que parece que cuando iba a dar una conferencia, algo similar a esto de ahora, el presentador también dijo algo así como, bueno, don Miguel es muy conocido, no hace falta que me extienda, no sé qué, y dijo unas cuantas palabras halagadoras, pero parece que don Miguel en ese momento le echó la mano al antebrazo y le dijo, siga, joven, que mi ego da para más, ¿no? Entonces es bonito, ¿no? ¿Y por qué es tan corto, hombre? Dice, continúe. Muy bien, muchas gracias. De verdad, Jaume, son palabras halagadoras, exageradas, pero muy bonitas. Muy bien. A mí me piden en esta jornada, en esta media jornada, me piden el hablar del nuevo contrato social verde, ¿no? Tengo creo que de 11:15 a 12, me parece, ¿no? Para medir los tiempos. Y querría trasladarles unas cuantas, más que ideas, diría una especie de axiomas personales, es decir, de cuestiones que voy a enunciar, pero no voy a documentar mucho, al menos hasta llegar a la final, que es el núcleo del tema de hoy, ¿no? Pero sí que me gusta 5 cuestiones previas que voy a pasar muy rápidamente por ellas, pero que sí, insisto, me gusta ponerlas como entorno de lo que después diré sobre el nuevo contrato social verde. Las cuestiones son estas, volveré sobre cada una de estas de forma inmediata, un poco sobre el concepto de contrato social. Hablaré ahora un poquito y su función en el funcionamiento armonioso cuando existe ese contrato social en nuestras sociedades. En segundo lugar, me preguntaré ¿de dónde vino la prosperidad de los 30 gloriosos y la española de los años 60, 70, 80? ¿De dónde vino esa prosperidad? Y a continuación, ¿por qué la perdimos? ¿Por qué perdimos esa prosperidad inclusiva de los 30 gloriosos, que fueron aquellos 30 años donde el capitalismo funcionó bien, es decir, el capitalismo generó riqueza y la distribuyó bien, relativamente bien, donde es la etapa donde aparecen las grandes clases medias, las clases trabajadoras, clases medias en un sentido amplio, y donde se produce la expansión de la democracia, ¿no? Entre ellas en el caso de España también, ¿no? Ahora volveré un momentito a eso, ¿no? Pero me interesa ver un poquito después por qué se quebró, ese escenario armonioso donde la economía funcionaba en beneficio de todos los ciudadanos de nuestros países, ¿no? En cuarto lugar, haré una pequeña referencia al mundo en que estamos yendo a vivir, que tiene muchas dimensiones un poco preocupantes, la desigualdad una de ellas, el cambio tecnológico es otra, el cambio climático es otra, la nueva rivalidad entre imperios es otra. No me pararé en todas ellas, ya verán por qué las voy a utilizar, porque las quiero utilizar también para comprender, no justificar, pero sí comprender el populismo político, ¿no? En quinto lugar, les diré también de forma muy rápida que las políticas tradicionales, tanto las políticas macroeconómicas, la política monetaria en particular y la fiscal, pero también las políticas industriales tradicionales han dejado de funcionar. Y han dejado de funcionar porque la economía mundial ha cambiado. Ya somos conscientes de que la economía mundial ha cambiado, pero no somos aún conscientes, ni los economistas, ni la opinión pública en general, probablemente ustedes, ni tampoco los gobiernos, que esas políticas ya no nos valen. Y por último, que será el núcleo fundamental, que es un poco cómo intentamos ahora volver a buscar esa prosperidad inclusiva perdida. Cómo en esa búsqueda estamos utilizando diversos tipos de nuevos contratos sociales y en particular el contrato social verde. Esto será un poco mi desarrollo de la...
Vuelvo al primer elemento, sobre el concepto de contrato social. Yo lo utilicé desde hace muchos años en mis trabajos y de hecho mi último libro lleva por título Un nuevo contrato social para que España funcione. Está más centrado en España, pero el concepto de contrato social lo he utilizado mucho y utilizo menos el de pacto social. Es decir, me gusta el término contrato social. Creo que tanto las sociedades modernas como las antiguas, las medievales o los imperios de Roma o de Grecia, me da lo mismo, toda sociedad o grupo social, la familia, pongo por caso cualquier otro, necesita para funcionar de forma mínimamente armoniosa algún tipo de contrato entre sus miembros. Un contrato que establezca derechos y deberes. Un contrato que fundamentalmente consiste en que aquellos a los que les va mejor en la sociedad o en la economía se comprometen a proteger a aquellos otros a los que no les va tan bien. El feudalismo es un gran contrato entre el señor feudal y sus siervos. Los siervos le prestan servidumbre al señor feudal, pero el señor feudal se compromete a muchas cosas en relación con los siervos, entre ellos a protegerlos de las racias de los bárbaros de cada época, ¿no? Es muy importante. Cuando no, el señor feudal no ejerce ese papel, el contrato se comienza a quebrar. En las sociedades aristocráticas del siglo XVIII-XIX, la nobleza, de hecho había un término que decía nobleza obliga. La nobleza tiene un contrato social también, con, no exactamente ciudadanos en aquel momento, pero con el pueblo. Y las democracias modernas, con mucho mayor motivo, tienen un contrato social. Cuando ese contrato social, por los motivos que sea, se debilita, se disuelve, el contrato social es como un pegamento invisible, metafóricamente hablando, ¿no? Es como un pegamento invisible. Cuando hay algo que disuelve ese pegamento, que disuelve ese contrato social, vemos cómo nuestras sociedades, sus sistemas políticos y sus economías entran en situación de caos, por decirlo así. La filosofía política moderna, si ustedes van a ella, verán que todo buen filósofo político ha intentado buscar el contrato social que él creía que era el pegamento de su sociedad. Lo hace Rousseau, que emplea exactamente ese término. Lo hace Adam Smith. Lo hace modernamente John Rawls. Su gran libro sobre la igualdad es un esfuerzo por construir, desde el punto de vista filosófico, el contrato social de las democracias capitalistas. O lo hace Amartya Sen. A John Rawls lo conocen, probablemente lo han leído. Amartya Sen es un filósofo, premio Nobel de Economía, de origen indio, pero ciudadano británico, donde su gran esfuerzo es premio Nobel, sí, ya lo dije, premio Nobel de Economía, donde su gran esfuerzo es construir ese contrato social. O lo hacen también los libertarios, los anarquistas. Robert Nozick, si lo conocen o si tienen la curiosidad de leerlo, verá que Nozick establece un contrato social de una sociedad libertaria. Por lo tanto, insisto, el concepto de contrato social es un cemento, es un pegamento que toda sociedad necesita si quiere funcionar de forma armoniosa. Cuando existe, vemos que esa sociedad funciona de forma armoniosa. Cuando se rompe, se disuelve, se quiebra, veremos que la sociedad entra en periodos convulsos. No entro más en la cuestión del contrato social, da naturalmente para muchísimo tiempo, pero sí me gustaba dejar establecido eso. Vamos a hablar al final de un contrato social verde, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la función, el concepto en todo caso que cada uno tenga y su función en la sociedad. La aparición del capitalismo industrial, del cual Barcelona es un ejemplo espectacular,
El capitalismo industrial trajo, estoy hablando ahora de la segunda mitad del siglo XIX fundamentalmente, podía ir antes, pero el capitalismo, no el capitalismo comercial del que hablaba Adam Smith, sino el capitalismo ya industrial de la segunda mitad del XIX, fue un fenómeno humano portentoso. Creó una riqueza como nunca jamás se había visto en la historia de la humanidad. Y ese mismo sistema económico, el capitalismo, hizo visible, no digo que haya creado, hizo visible como nunca habíamos visto una desigualdad espectacular. Barcelona es un ejemplo. Los libros de Laureano Figuerola sobre la estadística de Barcelona en 1847, o el preámbulo del libro de Ildefonso Cerdá, son unas monografías espectaculares de cómo el capitalismo barcelonés creó una riqueza y unos nombres de familias que aún perduran, y sus rentas también en algunos casos, ¿no? Pero a la vez creó el proletariado moderno de España, de Cataluña, con sus expresiones de todo tipo, entre ellas las anarquistas, que siguen bastante, por lo que vemos, vigentes en la actualidad, ¿no? Pero, insisto, la idea es el capitalismo industrial trajo una riqueza espectacular y trajo también, o hizo visible, una desigualdad espectacular. ¿Recuerdan aquel libro, aquella novela de Dickens, Historia de dos ciudades? La frase inicial, era el mejor de los mundos, y era el peor de los mundos. Ahora no recuerdo, la debe escribir sobre 1870 y algo, y es Londres, es Inglaterra. Era el mejor de los mundos, la riqueza, el imperio victoriano, era el peor de los mundos, ¿no? La pobreza extrema y el abuso del mundo obrero y de los niños y niñas, ¿no? Las clases, las élites del momento no entendieron nada, no entendieron la importancia que tiene la existencia del contrato social, de la equidad, y eso llevó a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Curiosamente, a la salida de la Primera Guerra Mundial, esas mismas élites no entendieron nada y, como ustedes saben, se volvió de hecho al sistema anterior al acabar la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas en el plano económico con la vuelta al patrón oro. Aquello fue un desastre, aquello llevó, entre otras cosas, a la crisis financiera de 1929, llevó a la Gran Depresión de los años 30, llevó a la aparición de los populismos autoritarios, del fascismo y del nazismo, llevó a la Segunda Guerra Mundial. Pero a la salida de la Segunda Guerra Mundial sí que las élites aprendieron que no se podía volver al mundo anterior, que había que crear un nuevo mundo y que habría que crear, por lo tanto, un pegamento, un contrato social, que es el contrato social de la posguerra. A grandes rasgos, en lo que a mí me interesa ahora aquí, aquel contrato ¿en qué consistió? Estoy hablando ahora segunda mitad de los 40, principios de los 50, ¿en qué consistió? En que las izquierdas, tanto las izquierdas políticas, los partidos comunistas, laboristas, socialistas, los incipientes socialdemócratas, como los sindicatos de clase, que tenían hasta ese momento como objetivo único e irreconciliable el echar abajo al capitalismo, las izquierdas, insisto, estoy hablando de una manera un poco grosera, no con pincel, sino con brocha, ¿no? Las izquierdas vinieron un poco a decirle a las derechas, dice, miren, nosotros estamos dispuestos a legitimar el capitalismo si es un capitalismo regulado. Y si a la vez ustedes, conservadores, liberales, derechas, si quieren, están dispuestos a apoyar un nuevo Estado social que distribuya mejor la riqueza que cree el capitalismo. Es decir, es muy importante, es un contrato entre dos partes, que dibujo de forma muy grosera. Las izquierdas dicen sí,
Por primera vez estamos dispuestos a legitimar que el capitalismo regulado, reformado, keynesiano, si quieren, puede ser un buen sistema económico de creación de riqueza. Pero ustedes se tienen que comprometer a la aceptación y financiación de un nuevo Estado social que tenga dos grandes objetivos. Uno, la igualdad de oportunidades. Dos, la erradicación del que era el problema más importante, el problema social desde finales del siglo XIX, la pobreza de mayores, que venía cuando las crisis destruían el trabajo, los trabajadores perdían el trabajo y se quedaban sin ingresos de ningún tipo, pobreza. Cuando tenían una enfermedad no había cobertura, perdían el trabajo, perdían los ingresos, entraban en la pobreza. Y la tercera fuente de desigualdad, cuando tenían, entre comillas, que jubilarse, recuerden que la esperanza de vida media en el año 50 eran 53 años, cuando tenían que jubilarse no había cobertura a la pérdida de ingresos del trabajo, entrabas en la pobreza, a no ser que alguna institución benéfica o algún hijo o hija preferentemente te acogiese, ¿no? ¿Qué se hace en ese contrato social? Insisto, se acepta que el capitalismo reformado, al cual le vamos a llamar a partir de ahora economía de mercado o economía social de mercado, es un sistema económico que se legitima por parte de la sociedad, pero a la vez las derechas aceptan el crear un nuevo Estado social con esos dos objetivos y con 4 grandes nuevas instituciones públicas fundamentales para esos dos objetivos. La creación por primera vez de sistemas educativos universales y gratuitos, igualdad de oportunidades, y 3 instituciones para erradicar la pobreza de los mayores: seguros públicos de desempleo, sistema sanitario público y sistemas públicos de jubilación. Ese es el contrato social. Y sus efectos fueron espectaculares. Se llama en economía los 30 gloriosos. Son 3 décadas donde todo mejoró. La economía funcionó relativamente bien. El sistema financiero estuvo relativamente controlado. Se creó riqueza y se repartió bien. Aparecieron las clases medias, mis padres, gentes con una fuerte ética del trabajo, a los cuales la economía les dio por primera vez un trabajo estable, con un salario que no daba para hacerse rico, pero sí para construir una vida de clase media. Es decir, tener una vivienda en propiedad, tener un coche y tener la posibilidad de hacer vacaciones. Muchas más cosas, pero estas 3 son elementos de clase media, ¿verdad? Funcionó de maravilla. España construyó este contrato. Si ustedes tienen la curiosidad o la buena memoria, algunos, de recordar los llamados, porque nunca se llamaron así, acuerdos de la Moncloa o pactos de la Moncloa de marzo de 1977, si tienen la curiosidad de verlo, verán que aquel acuerdo no era a secas un simple acuerdo salarial, aquello era un contrato social. Quizá por eso me di cuenta hace poco que me pidieron en el Instituto de Estudios Constitucionales, me pidió un trabajo para conmemorar la Constitución y me pidió un trabajo sobre la Constitución desde el punto de vista económico y caí en la cuenta de una cosa que no sabía. La Constitución española es la única Constitución occidental que dedica un artículo a cuál es el sistema económico del país. No hay ninguna, ni la portuguesa, que dedique ningún artículo a cuál es la Constitución económica. España sí dedica un artículo y dice el sistema económico será la economía social de mercado. Es decir, ¿por qué motivo en el año 78 nuestra sociedad tiene que incorporar explícitamente, cuando ninguna otra, ni la alemana, ni nadie, ni la portuguesa, que es la antecedente a la nuestra, probablemente porque ese contrato social era, las izquierdas pedían un nuevo Estado social, pero las derechas no las tenían todas consigo, que aquellos comunistas y socialistas que estaban llegando y los sindicatos no les acabasen metiendo,
metiendo un sistema socialista. Probablemente ese contrato es el motivo del por qué nuestra Constitución tiene esa referencia. Cierro el paréntesis. Y en España también funcionó muy bien. Pero no fuimos conscientes, y a finales de los años 70 y claramente a principios de los años 80, las cosas comenzaron a torcerse. Aunque aparentemente todo fue bastante bien, hasta 2008, pero comenzaron a torcerse. La desigualdad comenzó a volver a las democracias capitalistas, aunque hasta la llegada de Piketty no lo tuvimos, y de Branko Milanovic, que hay que respetarlo, no fuimos muy conscientes, ¿no? Pero la desigualdad comenzó de nuevo a partir de los años 80. ¿Por qué motivo? ¿Por qué volvió la desigualdad? Porque el contrato social comenzó a agrietarse. Sería mi explicación rápida, mirando la hora, mirando el reloj. El contrato social comenzó a agrietarse. ¿Y por qué? Cuando le hacen esta pregunta a un economista, el economista les mencionará los dos sospechosos habituales. El cambio técnico, que en esos años comienza a ser, recuerden, estoy hablando de finales de los 70 y comienzos de los 80, el cambio tecnológico, la informática, las telecomunicaciones, comienzan las nuevas tecnologías de la comunicación y de las telecomunicaciones, ¿no? Y este es el primer sospechoso habitual, y el segundo sospechoso habitual es la globalización. ¿Nos lo creemos? Porque se sigue diciendo eso. Nos creemos que el aumento de la desigualdad en las sociedades capitalistas, incluida la nuestra, la causa son esos dos sospechosos. Si fuese así, hay algunos gráficos, algunos números que deberían coincidir y no coinciden, y es este. Este. Miren, eso es la evolución, no entro en el detalle de cómo se calcula, esas cosas no entro. Eso es la evolución de la desigualdad en el último siglo y cuarto, desde 1900. Es un cuadro que me he dado cuenta, no sé si tiene la fuente, pero es de Piketty, es del libro de Piketty, ese que le hizo rico, vendiendo 2 millones de ejemplares, ¿no? Que es la aspiración de todo economista, ¿no? Pero, claro. Hablando de la desigualdad, pues él se ha hecho más desigual que a los demás economistas, pero bueno, está bien, no voy a hacer... Ese es en el eje horizontal, en el eje de abscisas, está 1 siglo y cuarto, más o menos. Y en el eje vertical está una forma de medir la desigualdad. La idea que les traslado es que es una idea, no tienen por qué compartirla. La idea es, cuando la desigualdad en una sociedad capitalista es del 30%, alrededor del 30%, esa sociedad funciona relativamente bien, armoniosamente bien y se sostiene. Cuando la desigualdad aumenta más allá del 40-45%, vamos a ver grandes problemas en esa sociedad. Esas dos gráficas, la que comienza en 1900 por arriba, por lo tanto, más desigual es Europa. Europa comienza el siglo XX más desigual que Estados Unidos, que está por debajo. Pero si se fijan, a medida que van pasando las décadas, Europa se va haciendo menos desigual, por decirlo así, y Estados Unidos se va transformando en más desigual. Ese cuadro tiene 3 etapas claras, que son como tres etapas de 30 años cada uno. Los 30 primeros años son tremenda desigualdad, historia de 2 ciudades, ¿recuerdan de Dickens? Es decir, tremenda desigualdad y malestar social, caos populismo, caos político, quiebra de las democracias. Algo pasó en los años 40, 30 y ya 40, que fíjense, la desigualdad tanto en Estados Unidos como en Europa se desploma y entra en un valle de relativa igualdad, durante 30 años, los 30 gloriosos, de los que acabo de hablar. Y a finales de los 70, comienzos de los 80, algo comienza a estropearse.
comienza a aparecer de nuevo la desigualdad que ha llegado a niveles previos a las 2 guerras mundiales. Pero la idea, este gráfico se lo utilizo para responder a aquella pregunta. ¿Son realmente el cambio tecnológico y la globalización las causas de la quiebra del contrato social, de la desigualdad y la pobreza y la quiebra del contrato social? Si fuese así, Estados Unidos y Europa deberían estar moviéndose con la misma, no solo tendencia, que la tendencia es la misma, sino con la misma intensidad. Y no es así. Por lo tanto, además, en su caso del cambio técnico y de la globalización, tiene que haber otro sospechoso que no se menciona normalmente. Y ese sospechoso existe. Si ustedes ven de nuevo los años finales de los 70, tengo que ir rápido, fíjense, en los 70 hay un giro muy importante en la visión de cómo ha de funcionar la sociedad, en la filosofía social, en la filosofía política y en la filosofía económica. Llega Margaret Thatcher y dice: la sociedad no existe, solo existen los individuos. Y eso va a explicar mucho las políticas después llamadas neoliberales, las políticas de liberalización de los mercados, de liberalización del capitalismo regulado, las políticas de privatización, entre otras. Y a continuación llega Reagan, y Reagan dice: el Estado es el problema. Por lo tanto, el contrato social que se basaba en uno de los elementos era el Estado social, va a partir de ese momento a sufrir determinado tipo de ataques, ¿no? Es, a mi juicio, esta tercera explicación, esta tercera causa de naturaleza política y económica, la que explica el aumento de la desigualdad de forma espectacular en Estados Unidos y otros países anglosajones como es el Reino Unido, y de forma más moderada en el caso de Europa, porque aún siendo capitalismo, el capitalismo es como el colesterol. Lo hay de muchos tipos, bueno y malo. El europeo es un capitalismo, pero en ese sentido mejor, produce menos desigualdad. ¿Me? España, estamos dentro de la gráfica como europeos. Si la desglosase, si la sacase, verían que los españoles, a efectos de lo que estoy hablando, somos europeo-continentales, pero a efectos de lo que estoy hablando, somos anglosajones honorarios. Nuestra curva se nos acerca a la curva anglosajona de desigualdad y de pobreza. Y como consecuencia, las clases medias comienzan a debilitarse, a jibarizarse y a continuación, cosa que es automática, no nos debería sorprender, las democracias comienzan a tener problemas. Es automático, no hay opción ninguna, no hay opción. Por lo tanto, llegado a este punto, insisto, el contrato social de la posguerra, el contrato a veces llamado socialdemócrata, de forma imprecisa, porque fue un contrato entre los cristiano-demócratas y los socialdemócratas, ¿no? Ese contrato social, a mi juicio, se quiebra, el pegamento se disuelve como consecuencia de la frustración, de la rabia, del resentimiento que se introduce, se inocula en nuestras sociedades a partir de ese momento. Pero este resentimiento no explicaría, durante unos momentos, meses o quizá años, en los últimos años, pensé que el populismo era la expresión inmediata. Hay otras explicaciones más culturales, pero hoy no he venido a hablar del populismo. Hay otras explicaciones de tipo cultural del populismo relacionado con guerras de valores y todas. Yo me apunto más a la explicación económica, ¿no? Económica social. Pero les decía, durante unos años creí que la mejor explicación de lo que estaba viendo en el Reino Unido, de lo que estaba viendo en Estados Unidos y de lo que, sin meterme ahora en camisa de 11 varas, que diría mi abuela en Cataluña, era la explicación por el resentimiento ante la desigualdad. Ahora, a estas alturas, creo que hay otro factor muy importante en nuestras sociedades que hay que introducir también para poder explicar la pulsión populista. Es el miedo al futuro, el miedo
hacia el mundo en que estamos yendo a vivir. Es decir, por un lado, insisto, hay resentimiento por el hecho de que la riqueza que se creó se ha repartido mal y a mí me ha dejado atrás, a mí me ha dejado en la cuneta. Resentimiento y, por lo tanto, voy a apoyar a aquellos otros que me ofrecen resolver este tema. Pero hay también, a mi juicio, un miedo al futuro. Un miedo al futuro que viene de muchos lados, pero que probablemente, para simplificar, aquí les diré que viene de ese fatalismo con los que algunos tecnólogos y economistas están hablando del cambio técnico y su impacto en el empleo, sin distinguir empleo y trabajo, que es fundamental, pero en todo caso de eso hablarán después. Y en segundo lugar, el miedo al cambio climático, que es un mecanismo poderoso de aumento de la desigualdad. Poderoso. Y si no, miren Francia y los chalecos amarillos, poderoso. Por lo tanto, resentimiento por la desigualdad que ya ha ocurrido y miedo al futuro por las consecuencias que pueden venir no solo hacia aquellos que ya han sufrido con la desigualdad pasada, sino a aquellos que seguimos teniendo trabajo y que sin embargo sospechamos que podemos llegar también a perderlo, ¿no? Ante este escenario tenemos como dos grandes objetivos delante. Por un lado, hay que revertir la desigualdad, si es posible. Hay que volver a hacer que la prosperidad sea inclusiva, es decir, beneficie a todos. Y en segundo lugar, hay que hacer frente a esa especie de imperativo, por decirlo en términos kantianos, imperativo categórico, pero sería mejor decir civilizatorio. O hacemos frente al cambio climático, no sé si ya al propio cambio o a sus consecuencias, o de lo contrario, tenemos un problema serio. Insisto, voy a focalizar ahora, para acabar, en estos dos elementos. Por un lado, el retorno de la prosperidad inclusiva, que significa reducir desigualdad y pobreza, y otro, enfrentarnos al cambio climático. ¿Cómo lo hacemos? Construyendo un nuevo contrato social. ¿Pero qué tipo de contrato? Y aquí es donde aparecen, a mi juicio, varios tipos de contrato que estamos ya, de alguna manera, votando como ciudadanos. Les traía pero lo dejo del alto. Les traía una epifanía económica. Que me lo he estropeado. Alguien tendrá que... a ver si ahora lo hago bien y no lo estropeo otra vez. No sé hacia dónde tengo que dirigir bien hacia dónde tengo que dirigir Ahora va. Les traía una epifanía económica. Yo estudié economía, me enseñaron economía y tuve que aprender una cosa, que tú en la vida puedes desear vivir en una sociedad más igualitaria, más equitativa, pero que tienes que pagar un coste económico, que entonces la economía crece menos. Y eso era un dilema tremendo. Y lo enseñé a mis alumnos hasta hace 4 años. Afortunadamente, hace 4 años vi que había una nueva epifanía, revelación económica, donde los datos que ahora tenemos, que no vienen del Vaticano, sino del Fondo Monetario Internacional, dicen por primera vez que ese dilema no es cierto, que una sociedad más equitativa da lugar a una economía más sana y más estable. Eso era la epifanía, pero otro día me invitas, Jaume, y hablo de esto. Voy a esto, miren, tenemos 4 contratos sociales, a mi juicio. Es una forma muy, un poco groserita, ¿no? Muy elemental, de explicar lo que quiero decir. Tenemos 4 contratos sociales que nos están ofreciendo y que estamos votando, de hecho, comenzando en todo caso a votar. ¿Cómo me salen? Por un lado, en el eje horizontal pongo la división tradicional de la política de nuestras sociedades, ¿no? Unos deseaban vivir en sociedades más igualitarias, con una filosofía social igualitaria, y con un estado de bienestar, es decir, con redistribución fuerte, un estado social, ¿no? Mientras que otros, ¿no?, a su derecha, deseaban legítimamente
vivir y construir y vivir en una sociedad con una filosofía social más individualista, legítima, con un Estado social que exista, pero pequeño, con escasa redistribución, y en medio nos vamos situando todos, ¿verdad? Esto era la división tradicional. Ahora hay una nueva división, un eje vertical, donde los ciudadanos también nos dividimos o clasificamos en si somos partidarios de una economía abierta y mercados flexibles, o por el contrario, hacia abajo, si somos partidarios de una economía más cerrada, más protegida, ya sea en términos comerciales, con aranceles, o en términos de flujos migratorios. Si mezclo esos dos ejes, me salen 4 celdillas, que son 4 contratos sociales. Todos ellos intentan, espero no haberles perdido, todos ellos intentan volver a traer la prosperidad inclusiva y hacer frente al cambio climático, ¿de acuerdo? Y ahí tienen ustedes, por un lado, lo que llamo, los términos no son imprecisos, estoy dándole vueltas, pero ahí están, por un lado, el reformismo liberal conservador. ¿De qué hablo? Miren, hay, que les intereso en esto, en Estados Unidos, hace unos meses escasos, acaba de aparecer una declaración extraordinaria, a mi juicio, publicada en el Wall Street Journal, ¿no? Firmada por, ¿qué número curioso? 3.333. Así es el número de firmantes, entre los cuales hay 4 anteriores presidentes de la Reserva Federal, es decir, del Banco Central de los Estados Unidos, no estamos hablando de cualquier persona. Hay 27 premios Nobel que firman este documento. Hay 15 antiguos chief economists, es decir, responsables del Consejo de Asesores Económicos del presidente de los Estados Unidos. Y hay 2 antiguos secretarios del Tesoro de los Estados Unidos. Y a partir de ahí, economistas de todo tipo, muy conocidos. 3.333 economistas. Hablan de la prosperidad inclusiva y hablan del cambio climático. Y ofrecen este contrato a la sociedad, que es lo siguiente, que la mejor forma, dicen ellos, de hacer frente a la desigualdad y la pobreza y el cambio climático es un impuesto, una tasa, un impuesto sobre el carbono, la emisión de CO2. Pero van más allá que lo habitual entre los economistas. Dicen, este impuesto, que se recaudará cada mes, se repartirá de forma igual entre todos los ciudadanos de Estados Unidos cada trimestre. Aparece por primera vez la idea de compensación. Y al ser una cantidad igual para todos los ciudadanos norteamericanos, en términos proporcionales, es mayor para los más pobres que para los más ricos, ¿me ven? En términos relativos. Esta es la propuesta de los economistas, usar los mercados y usar los incentivos, en este caso de tipo negativo, el impuesto, y los positivos, el reparto del ingreso de ese impuesto entre todos los ciudadanos. Esta es la propuesta liberal conservadora, esta es la propuesta de los economistas, este es el contrato social que ofrecen los economistas. Se basa en la idea de economía abierta, mercados flexibles, utilizar el mercado y utilizar la idea de que los incentivos modifican nuestra conducta, ya sea como consumidores, en este caso de consumo de productos que emiten CO2, bajarlo y a la vez, insisto, hacer frente a la desigualdad y la pobreza repartiendo ese inmenso ingreso de ese impuesto entre todos los ciudadanos cada 3 meses. Y dicen, y esto se debería extender a todos los países, a Europa. Esta es la propuesta, digamos,
de los economistas que casa bien en ese cuadrante. Frente a esa propuesta hay otros dos contratos sociales nuevos. Es lo que llamo ahí contrato social de la nueva derecha. Mi mujer, cuando ve esto, siempre me dice, pero ponle nombre de partidos y de líderes. Dice, sí, pónselos tú, le digo yo, ¿no? Dice, cada uno de ustedes pónganselo y pónganle el lugar concreto del cuadro, porque puede estar más el centro, más hacia arriba, más hacia abajo, pero eso se lo dejo a ustedes, ¿no? El contrato social de la nueva derecha básicamente también ofrece, Trump también ofrece hacer frente a la desigualdad y la pobreza en Estados Unidos. Ofrece reducir la pobreza de los condados del centro de Estados Unidos. Lo ofrece. ¿Pero cómo? Lo que hace es vía redistribución a través de los aranceles. Yo creo que intuitivamente lo ven, ¿no? Es decir, utilizar los aranceles como elemento redistributivo y decirle a las empresas, tú no puedes estar en China, tú me tienes que fabricar en Detroit, entonces me pondrás de nuevo puestos de trabajo en Detroit con buenos salarios y así los condados de Detroit volverán a tener prosperidad. Ofrece eso y a la vez niega, en términos generales, es negacionista en términos de cambio climático y es contraria a la inmigración también como un elemento redistributivo, reservar los puestos de trabajo nacionales para los nacionales. Frente a eso está el 3, el contrato social de izquierdas, que lo simplifico muchísimo, porque supongo que aquí hay personas pues, que se sienten en ese cuadrante, pero al simplificarlo digo que confían en reducir la desigualdad y la pobreza por la vía de la redistribución, redistribución, impuestos y gastos. Y a la vez con ciertos programas, ahí me falta una cosa, con renta básica universal y garantía me falta ahí eso, voy a anotarlo, y garantía de empleo público. Y por último, me aparece lo que en términos norteamericanos es nuevo progresismo, nuevos progresistas, a los cuales asocio el llamado Green New Deal. Como saben, el Green New Deal fue una propuesta que lanzó el año pasado un grupo de congresistas norteamericanos liderados por una joven congresista por el estado de Nueva York, la Alexandria Ocasio-Cortez. Realmente un fenómeno político nuevo. A lo largo, diré ahora en qué consiste ese programa, ese contrato, pero a lo largo del último año les quiero hacerles la advertencia que el inicial contrato social verde que ofrecía, por personalizarlo en Alexandria Ocasio-Cortez, que tenía 3 elementos básicos. Por un lado, que el 100% de la demanda de energía de los Estados Unidos se lograse en el año 2040 a través únicamente de fuentes de energía limpias, renovables y sin emisiones. En segundo lugar, el compromiso para construir o actualizar las redes de energía necesarias, eficientes e inteligentes, ¿no? Y en tercer lugar, actualizar todos los equipamientos de Estados Unidos, entre ellos los edificios residenciales de Estados Unidos, y construir nuevos edificios para lograr la máxima eficiencia energética. La idea de Ocasio-Cortez viene a ser una actualización moderna del discurso, a mi juicio, del discurso del año 32 de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, durante el periodo electoral para las elecciones fue partidario de la austeridad frente a, recuerden, año 32, estamos en plena depresión, pero tuvo algún tipo de conversión a lo San Pablo, de caída del caballo mientras se acercaba a la Casa Blanca, que su primer discurso a la nación es donde utiliza por primera vez el New Deal, el nuevo contrato social, que era de alguna manera hacer una movilización extraordinaria de todas las energías del país.
Era un escenario de preguerra y por lo tanto eso de movilizar todas las energías del país encuentra mejor disposición probablemente que hoy. Pero Ocasio-Cortez va un poco, a mi juicio, viendo eso. Movilizar todas las energías del país, Estados Unidos, para hacer frente a esos dos grandes retos, la desigualdad y el cambio climático. Y ofrece, insisto, lo he puesto en el eje horizontal, lo he puesto en la parte derecha. Hablo de filosofía social solidaria, fuerte Estado social, fuerte redistribución, y he metido un nuevo término, Estado emprendedor. Es decir, Ocasio-Cortez es asesorada, entre otras, por Mariana Mazzucato, y es un poco esta nueva orientación que viene a decir, si el Estado contribuye a la riqueza privada, a la creación de Google, de Apple y demás, debe recibir también los beneficios correspondientes como un accionista más. Va en esa línea, no entro ahí. Bueno, este es el contrato social verde. Insisto, es la idea de que hay que hacer un nuevo contrato social vinculado a la idea de que hemos de volver a recuperar la prosperidad inclusiva. Hemos de volver a hacer que el capitalismo funcione en beneficio de todos, que el capitalismo sea justo e inclusivo. Esto es el último término utilizado, yo también, pero lo ha utilizado últimamente también Stiglitz, ¿no? Volver de nuevo, insisto, a que el sistema económico, a que la economía funcione en beneficio de todos. Eso es el objetivo a corto y medio plazo más importante. Lo que hacen los partidarios del nuevo contrato social verde es aprovechar el reto climático, que es un reto civilizatorio, un imperativo civilizatorio, a utilizar ese otro desafío para meterlo dentro del contrato social. ¿Me ven? Y es a partir de ahí donde aparecen algunas nuevas iniciativas muy interesantes que debatiremos sobre ellas las próximas décadas, no digo los próximos años, las próximas décadas. Y una de ellas, y ya acabo, una de ellas es la defensa del compromiso del Estado de suministrar un puesto de trabajo con un salario mínimo determinado a todo aquel ciudadano que lo pida. Esto es volver a Keynes, pero más renovado. Keynes sostuvo en los años 20 que hay momentos, no entro en por qué lo decía, pero que hay momentos en que los mercados, el capitalismo, el sector privado, no es capaz de ofrecer puestos a todos los trabajadores que deseen trabajar. Esto es la idea de Keynes. Frente a esa situación, Keynes en aquel momento lo que dijo es: el Estado tiene que intervenir para gestionar la demanda agregada de la economía. Es como tiene que crear y gestionar un banco de sangre que cuando el cuerpo económico esté bajo, pues meta directamente transfusiones de sangre. Dice, pero ¿está seguro que llegarán a los pies? Se le podría preguntar a Keynes, a los brazos o no sé qué. Keynes ahí no respondía ya. La idea era que si tú insuflas, ahí la demanda agregada, si tú insuflas en ese momento transfusión, que el sistema acabará llevando esa nueva sangre a todos los lugares del cuerpo, acabará creando puestos de trabajo. Pero la idea que me interesa que retengan es que Keynes admitía que el sector privado, que el capitalismo, hay momentos en que no es capaz, no tienen por qué aceptarlo, entiéndame, pero era la hipótesis de que no es capaz de crear esos puestos de trabajo. ¿Cómo lo resolvió él? Con la idea de demanda agregada. El Estado como gestor de la demanda privada. ¿Cuál es ahora la idea que les traslado? Miren, les he dicho muy de pasada, estamos viendo que la economía ha cambiado, que la baja inflación ya no es un problema coyuntural, que la baja inflación va a estar con nosotros durante mucho tiempo, no sé si eternamente. Pero si aceptamos este axioma de que la baja inflación va a estar con nosotros, las teorías, entre ellas de Friedman, que decía que la inflación era un problema monetario
que se podía, por lo tanto, controlar inflación alta o baja, hiperinflación o hipertensión o hipotensión, ¿no? Dice, si es un fenómeno monetario, entonces puedo creer que a través